Hola chicos, espero que el día de hoy se encuentren bien. El presente video trata sobre el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Pero qué es el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Por sus siglas en inglés, CRPD, es un órgano de 18 expertos independientes, cuya función es supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿A qué se refiere con 18 expertos independientes? Que los miembros del comité desempeñarán sus funciones a título personal, no como representantes gubernamentales. Ellos son elegidos de una lista de personas designadas por los estados en la Conferencia de los Estados Partes, por un periodo de 4 años, con posibilidad de ser reelegidos. La composición del comité intenta mantener una distribución geográfica equitativa, una representación de las diferentes formas de civilización, ordenamientos jurídicos, una representación de género equilibrada y participación de expertos con discapacidad. El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad ha interactuado con marcos de vigilancia independientes e instituciones nacionales de derechos humanos que supervisan la aplicación de la Convención. ¿Pero cómo funciona la CRPD? Todos los estados partes tienen que presentar informes periódicos al comité sobre la manera de aplicar los derechos consagrados de la Convención. Los estados deben presentar el primer informe dentro de los 2 años de vigencia del convenio y a partir de entonces cada 4 años. El comité examina cada informe y hace sugerencias y recomendaciones generales sobre el mismo. Se reenvía estas recomendaciones en forma de observaciones finales al estado parte interesado. El comité se reúne normalmente en Ginebra y celebra 2 sesiones al año. En conformidad con el protocolo del convenio, el comité escuchará y atenderá las denuncias individuales. También podrá iniciar investigaciones en caso de alegarse violaciones. El protocolo facultativo, que entró en vigor al mismo tiempo que el convenio, establece 2 mandatos adicionales para el comité: la recepción y el examen de las quejas individuales y la realización de investigaciones en el caso de pruebas fiables de grave y violaciones sistémicas de la Convención. ¿Quién puede presentar una denuncia? Cualquiera puede presentar una denuncia ante un comité contra un Estado que cumpla las 2 condiciones expuestas: ser parte en el tratado y haber aceptado la competencia del comité para examinar denuncias individuales, alegando que se han violado sus derechos. No es necesario que un abogado prepare el caso, aunque el asesoramiento jurídico puede mejorar la calidad de las presentaciones. ¿Qué sucede cuando los comités toman una decisión sobre un caso? De entrada, se debe señalar que no es posible apelar contra decisiones del comité y que, como norma general, sus decisiones son definitivas. Si el comité decide que los hechos expuestos ponen de manifiesto una violación por el Estado parte de los derechos del autor de la denuncia en virtud del tratado, invitará al Estado parte a que presente información sobre las medidas que haya adoptado para dar efecto a sus conclusiones y recomendaciones. Si los comités deciden que no se ha violado el tratado o que la denuncia no es admisible, se cierra el caso. El comité considerará inadmisible una denuncia cuando sea anónima, constituya un abuso del derecho a presentar una comunicación y se refiera a una cuestión que ya haya sido examinada por el comité o esté en procedimiento de investigación. De la misma manera, cuando no se hayan agotado todos los recursos internos disponibles o cuando esté mal infundada o mal sustanciada. Cuando los hechos objetos de la comunicación hubieran sucedido antes de la fecha de entrada en vigor del presente protocolo para el Estado parte interesado, salvo que esos hechos continuasen produciéndose después de esa fecha. ¿A qué se refiere la admisibilidad de una denuncia? Se refiere a los requisitos formales que debe cumplir la denuncia para que el comité competente pueda examinar su sustancia.
6 de los comités, incluido el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, puede bajo ciertas condiciones recibir peticiones de personas, alegando que han sufrido violaciones sobre sus derechos. ¿Qué información se debe facilitar en una denuncia? Aunque la denuncia a un comité, también llamada comunicación o queja, no tiene que revestir una forma determinada. Se recomienda que se utilicen los formularios, modelo de denuncia y las directrices adjuntos. La denuncia se debe presentar por escrito y debe ser legible, estar preferiblemente mecanografiada e ir firmada. Solo se pueden aceptar las comunicaciones presentadas en uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas: árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. La denuncia debe contener los datos personales básicos y especificar el estado parte contra el que se representa. Todo cambio de dirección o cualquier otro tipo de dato de contacto se debe modificar tan pronto como sea posible. El autor de la denuncia debe indicar los motivos por los que se considera que los hechos descritos constituyen una violación del tratado en cuestión. Respecto al Estado ecuatoriano, el comité observa con agrado la adopción de legislación, políticas públicas e iniciativas en el Estado parte con el objeto de promover los derechos de las personas con discapacidad en particular. Como primero, la Ley sobre Discapacidades, Ley 180, que establece el marco de protección en materia de discapacidad. Segundo, el Plan Nacional para el Buen Vivir del Plan Nacional de Desarrollo. Como último, el desarrollo de la Misión Solidaria Manuel Espejo. De la misma manera, emite recomendaciones al Estado ecuatoriano respecto al nivel de vida adecuado y protección social. Artículo 28. Preocupa al comité que el prototipo de vivienda social del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda haya sido diseñado sin tomar en cuenta el componente de diseño universal, que haría posible la utilización de estas viviendas para personas con discapacidad. El comité recomienda revisar el prototipo de vivienda social, con el objeto de que su rediseño incluya las necesidades de personas con discapacidad y que las viviendas estén pensadas desde la perspectiva del diseño universal.